El reposo de ser. Y no de un ser, de ser quien Dios dijo que soy. No hay nada como reposar en lo que Dios dijo que soy. El problema es que para llegar a ese reposo es necesario limpiar de nuestras vidas todo lo que no nos permite vivir en ese reposo. Hace unos días hablaba con alguien y le decía, ¿se puede manejar mirando el espejo retrovisor y nada más? ¿Qué te puede llegar a pasar si manejás mirando el espejo retrovisor? Claro, lo más probable es que choques, ¿no? Que el de adelante no lo veas. Entonces, cuando uno maneja mirando el espejo retrovisor, lo más probable es que, número uno, se pierda del panorama que tiene por delante. Y número dos, es que el panorama que tiene por delante termine de ser panorama y te deje sin tener posibilidad de seguir mirando alguna vez, porque vas a andar y vas a chocar y va a llegar un momento es que ese choque va a hacer que el auto se detenga y vos no vas a poder continuar y seguir adelante. Y a veces ese tipo de accidentes frontales tienen riesgo de vida. Entonces, no se puede manejar mirando el espejo retrovisor solamente. Es para momentos especiales, para momentos puntuales y para ocasiones muy determinantes, ¿sí? Yo estoy en una autopista, tengo que mirar porque no sé quién viene atrás, entonces tengo que mantener una distancia, pero nunca debo sacar la vista de adelante. Nunca el espejo retrovisor, por eso es más grande el parabrisas que el espejo retrovisor. Porque si no, yo tendría que mirar por una mirilla y atrás sería enorme. Entonces, es muy importante, y esto no es humanismo, es entender que adelante, mi ser, ¿sí? Mi ser no está atrás, mi ser está adelante. Yo voy despejando lo que está adelante para poder ver realmente quién soy en Cristo. Atrás no está lo que soy en Cristo, atrás está lo que fui, quizás en Cristo, pero si no miro para adelante, eso de atrás termina siendo lo que fui en una religión. Y esto tiene que ser un renuevo constante. Dios propone renuevo constante. ¿Renuevo de qué? ¿De sus fundamentos? No. ¿Renuevo de qué? ¿De su palabra? No. ¿Renuevo de qué? ¿De su entendimiento? Sí. El entendimiento tiene que ser renovado. Y a medida que va siendo renovado, yo voy entendiendo claramente quién soy. El miércoles decíamos, ahora vemos como espejo, lo decía, le dice la Escritura y lo mencionábamos. Ahora vemos oscuramente, vemos difuso. Ese espejo explicábamos que es un espejo que era como una lata, o sea que no se veía bien. Pero luego veremos cara a cara y decíamos que el apóstol Juan decía en Primera de Juan que él especificaba claramente, hoy somos hijos, pero luego se manifestará lo que hemos de ser. Por eso vuelvan a ver la predicación los que la vieron y los que no la vieron, véanla. Porque tu estadio final y el mío no es ser hijo de Dios. Nuestro estadio final es lo que Dios determinó, que es ser iglesia. Pero eso tiene que ir despejándose para que no quede un ser iglesia que la veo por el espejo retrovisor y es un formato que me hice, sino que es cada día con mayor claridad lo que hemos de ser. Y eso tiene que ser una constante renovación. Dice la Escritura en Juan capítulo 4, la historia de la samaritana con el Señor, la mayoría de ustedes la conocen y si no la conocen, bueno, léanla y la van a conocer. En la versión NBI, Él le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, el agua que ella le ofrecía del pozo, ¿sí? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque es un agua que pertenece a un sistema que provoca que todo lo que probás de este sistema te vuelve a llamar para probarlo. Sea bueno o sea malo, sea doloroso o no lo sea. Todo lo que tocas de este sistema, el cerebro lo registra y te vuelve a llamar para probarlo. Pero te va a dar sed de volver y volver y volver sobre lo mismo. ¿Está claro hasta ahí? Pero el Señor dice... Respondió Jesús, eso es, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás,
sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Acá el Señor dice que el que se someta a Él, que el que beba del agua que Él le da, dentro de Él, esa agua se va a convertir en un manantial que brotará agua de vida. Y si el Señor dice que a los que creen tendrán un constante renuevo de agua, ¿sí? Y el agua, estamos hablando del agua del Espíritu, ejemplifica al Espíritu Santo, un constante reverdecer, un constante desborde de renuevo, esa agua viva. En otro lugar dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces mi pregunta, cuando leo esto, mi pregunta cuando veo, porque yo camino por la tierra, ¿sí? ¿Cuántos lo sabían eso? Camino entre ustedes. Mi pregunta es, cuando veo determinadas situaciones y cómo están las personas, es ¿por qué a veces esto no se produce o se deja de producir? ¿Por qué el manantial no se produce o por qué el manantial de agua de vida que brota se deja de producir? Es una pregunta. ¿Por qué se corta ese renuevo, ese reverdecer, esa vida constante? ¿Por qué brota la raíz de amargura? Mal dicha que es por falta de perdón, eso lo inventamos nosotros. La raíz de amargura es una raíz que crea la naturaleza incorrecta. Por eso brota la raíz de amargura. Entonces, ¿por qué no hay o a veces se suspende el fluir de agua de vida? Si el Señor acá dice, pero el que beba de esta agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Si el Señor dijo esto, ¿por qué esto se detiene? ¿Será que Dios dice, te cierro el grifo, te abro el grifo, te cierro el grifo, te abro el grifo? ¿Será Dios o será que algo ocurre en nosotros que ese fluir se detiene? ¿Ustedes qué creen? Si Dios dijo que va a pasar y que luego de la cruz eso fue una constante. Yo veo ejemplos de personas después de la cruz que fueron imparables, indetenibles. Cuando cantábamos recién, Dios imparable. ¿Sabés lo que me dan ganas de cantar a mí? A veces, Pablo imparable, Pedro imposible de vencer. Y bueno, ustedes los que hacen música, búsquenle la manera de hacer letra con eso. Para no repetir Pedro imparable, iba a decir otra cosa. Amados, Esteban determinado. O sea, ¿cómo puede ser que después de la cruz todas esas personas fueron imparables? Porque Dios es imparable y está buenísimo que lo sepamos, que lo cantemos, que lo declaremos, que lo proclamemos, que lo pongamos en Facebook. Está buenísimo todo eso. Pero Dios dice que si brotan ríos de agua de vida en mí, el que va a ser imparable soy yo. Ahora, ¿por qué me freno? ¿Por qué mi gesto se empieza a poner adusto? ¿Por qué me empiezan a agarrar broncas? ¿Por qué los enojos? ¿Por qué la amargura? Si Dios ya dijo lo que ocurre, bueno, si te quedás hasta el final lo vamos a disipar. Una de las cosas que fui descubriendo es el oído parcializado. A lo largo de mis 15 años, quizás un poquito más ya de pastorado, si hay algo que fuimos descubriendo es que las personas suelen leer con oído parcializado. ¿Qué es un oído parcializado? No se oye lo completo de lo que es la palabra de Dios. Entonces nosotros recién leímos, pero el que beba del agua que yo le daré de beber no volverá a tener sed jamás. Y nosotros con el oído parcializado. Pero si Dios dice que no voy a tener sed jamás, ¿por qué hoy tengo sed de su amor y su presencia? No, el que beba. No, pero Dios dijo, sí, completo, el que beba. Y para beber, ¿qué tengo que hacer? Beber. Alguien, imagínense que yo haga esto. Che, tengo una sed. ¿Saben cómo estoy? Una sed.
Oh Señor, dame agua. Y empiezo con la canción. Hay una canción, no sé si la conocen todos, pero la mayoría. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Che, ¿qué pasa que el Señor no me oye la oración? ¿Qué pasa que el Padre no me hace beber de su manantial? ¿Qué pasa que cada día estoy más seco? ¿Qué pasa que cada día por dentro me siento más amargado? ¿Qué pasa que me estoy muriendo por dentro? Me estoy muriendo, Señor. No doy más. ¿Qué pasa? Y del cielo se escucha, sacá la tapita y tomate el agua. Pero el oído parcializado nos hace orar por cosas que Dios dijo que oren, pero que sea completo. Completo, decí conmigo, completo. Entonces, para poder vivir el completo de Dios, yo tengo que salir del oído parcializado. Y una de las cosas que nos parcializan, y esto es una de las cosas que descubrí por las cuales las personas empiezan a amargarse, es cuando Dios propone un proceso del Espíritu. Proceso. Entonces la persona funciona de esta manera. Oye la palabra proceso y ya lo ve como algo negativo. Y al final otro proceso más, y al final nunca termina esto, y al final nunca... Yo sé que ustedes no, pero yo estoy contando de lo que pasa en una iglesia que está en Surinam, ¿sí? Vamos cambiando la geografía. Entonces, una de las cosas que tengo que vivir y definir vivir a la hora de que el río de agua de vida sea una realidad en mí, y que eso no pare de brotar, ¿sí? No pare de fluir. ¿Hacia dónde fluye? Hacia el alma, y del alma fluye hacia afuera. De eso se trata. ¿Sí? Cuando la Escritura habla de sequedad, habla de la sequedad que hay en nuestra alma por no tener a Cristo. O porque Cristo todavía no está en su plenitud gobernándola. Entonces, amados, nosotros una de las cosas que tenemos que hacer y pedirle, te pido por favor, decíselo a alguno que tenga cerca, sacar de la mente, decirle así, sacar de tu mente que proceso es algo negativo. Y ahora decirle esto, y poné la mente en el resultado. ¿Sabés cómo salís de que proceso sea algo negativo? Poniendo la mente en el resultado. Si yo pongo la mente en el resultado, no voy a estar pendiente del proceso, voy a estar expectante para que ese proceso, cuando termine, me deje en el resultado que está planificado. Entonces, si yo sé que tomo del agua de vida, voy a tener esa agua y va a brotar esa agua en mí. Pero yo tengo que tomar el agua y tomármela. Ay, pero me da fiaca abrir la botella. Entonces, amados, proceso parcializado, la palabra proceso parcializada nos predispone a esta gente de Surinam para estar enojada. Cuando alguien te dice estás en un proceso del Señor, ya es enojo, automático. Hay un proceso que Dios está generando en vos que mayor gloria se produzca. Vos generando en vos que mayor gloria se produzca, no lo oíste, escuchaste. Hay un proceso que Dios, ya está, me enojé. Y se cerró la persiana porque me enojé. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a diferenciar es el oír y el escuchar. Escuchar, escucha cualquiera. Oír es alguien que está determinado a que todo lo que Dios dice se lleve a la práctica. O sea, a oír el completo, a oír la expresión total y global. Y si no la entiendo como quiero oír, porque Dios dijo que yo voy a ser constantemente renovado por dentro, si no lo entiendo y tengo los canales para entenderlo, tengo un liderazgo para entenderlo, tengo personas a mi disposición para entenderlo, tengo hermanos que me pueden ayudar, que están más crecidos para entenderlo. ¿Sabes qué tengo que hacer? Usar esos canales para entender. Y de eso se trata oír. Así que si te quedás con lo parcial, es muy probable que te enojes.
Porque tenés que saber que Dios, a través de los procesos, genera. ¿Y qué genera? Cristo en nosotros, Cristo en el alma. El alma va siendo quebrantada, va siendo destruida su omnipotencia, porque el alma se cree omnipotente. El alma humana, el hombre, el yo del hombre, se cree que es superior a todo. Va siendo destruido, va siendo pulverizado para que sea Cristo la fuente de vida en nosotros. En tanto y en cuanto la fuente de vida sean nuestros parámetros de pensamiento, estamos complicados. Pero cuando la fuente de vida, porque no va a ser fuente de vida, eso es fuente de muerte. Pero cuando la fuente de vida es Cristo, vivo en un constante renuevo. ¿Y puedo tener días malos? Sí, pero automáticamente esa vida que fluye por causa de yo estar sometido a esa vida me levanta, me promueve y me hace estar en la posición que Dios determinó. Cuando tengo la cabeza proceso, nos predisponemos para estar enojados y nos estancamos. Pero cuando en mi cabeza empiezo a vivir, y esto no es positivismo, estas son estrategias espirituales para que puedas vivir bien Cristo. Amado, cuando en nuestra cabeza está el resultado, nos va a tener expectantes a la gloria que se va a manifestar. Esta breve tribulación momentánea produce en ustedes un mayor y excelente peso de gloria. Durante el proceso, la tribulación es para vencerla, no es para que me gobierne. Pero ¿cómo se vence? A través del proceso que termina en un resultado. ¿Cuál es el resultado? Mayor peso de gloria, mayor peso de Cristo en nosotros. Decí conmigo, renuevo es fin de proceso. O sea, ¿cuándo hay un renuevo de Cristo en mí? Cuando hay fin de proceso. Entonces, en cada fin de proceso, en cada de renuevo, somos fortalecidos y maduramos. Maduramos. Mirá al de al lado y decirle así, como te digo yo, maduramos. No le digas madura, decile maduramos. ¿Y qué genera la madurez? Que cada día estemos más plenos, cada día vivimos más en el completos que dice Dios que somos. Por eso Él dice, están completos en Él. Y eso lo vivimos cada día. El estar completos es la plenitud. Los ríos de agua de vida es la plenitud que desborda, que es Cristo mismo desbordándonos. Pero amados, tenemos que primero tener una sinceridad. ¿Sabés cómo puede empezar con la sinceridad? Cuando te levantás a la mañana, mirate al espejo. Y si vos ves esto, cuando te vas a dormir a la noche, mirate al espejo, si vos ves... Quédate cuenta, te entiendo el cansancio, ¿sí? La cara de cansado a veces está. Pero si aparte de cansancio hay amargura, y yo me tengo que dar cuenta que hay algo que no está funcionando. Y que no lo voy a resolver viniendo a una reunión un miércoles, una reunión un sábado y cada tanto viniendo cuando los obispos se mueren, ¿viste? Que eran famosa muerte de obispo. Amados, no lo voy a resolver así, esto tiene que ser un renuevo constante. Tiene que haber un entendimiento de lo que me está pasando. Y donde el estamos completos empieza a flaquear en nosotros, ¿no? En Dios. Dios ya lo habló. En nuestro espíritu esto está resuelto. Pero ¿dónde empieza a flaquear? Bueno, ahora yo necesito que hagan algo. Que le digan a la persona que tienen al lado, no importa si es familiar, si es esposo o esposa, tengan cuidado con cómo se lo van a decir, ¿sí? Díganle esto, a partir de ahora, la palabra es para mí, no es para vos. ¿Estamos claros? Porque viste que hay veces que decimos, qué lástima que no está este o esta, tendría estar, viste en Surinam lo dicen eso. Tendría que estar oyendo tal, y el que está acá se da cuenta que vos estás pensando en eso, porque hay algunas cosas que nos damos cuenta. Y ahí es donde uno tiene ganas de decir lo que acabamos de decir ahora. No importa que no esté, estás vos y es para vos, por eso estás acá. Entonces, esto es
para cada uno de los que están acá. Hay gente que se sienta ahí y dice, mira, él lo predica, pero ¿lo vive él? O sea, no sé, ustedes no. ¿Sí? Esto, mira, el líder tendría que estar escuchando esto. Mira, hoy no vino, justo, mirá. Andás a ver si justo venía, se le pinchó un neumático, andás a ver si no sé, le agarró, se cortó el dedo con una hojota, no sé qué le pudo haber pasado que no vino. No es tu responsabilidad ni la mía saber por qué no está acá la persona. Lo importante es que está vos y ahí tenés que estar pensando que la palabra es para vos. Miren todas las cosas que tengo que decir para que entendamos que esto es para nosotros. ¿Sí? Esto es primero para mí. No, bueno, gracias. Pero primero para mí. Y después es para cada uno de los que estamos en este auditorio. ¿Sí? ¿Qué detiene? Una de las cosas que detiene el fluir son nuestras urgencias. ¿Alguien tiene urgencias? No me levanten la mano, porque no le van a dar los dedos para decir yo. Nuestras urgencias deben en algún momento, por propia decisión, y no lo va a hacer Dios, lo tengo que hacer yo. Cuando hablo de urgencias, no estoy hablando de urgencias de que, bueno, me agarraron ganas de ir al baño. No. Eso es un nivel básico de urgencia. Cuando hablamos de urgencias, estamos hablando de las urgencias que yo necesito, las cosas que yo quiero, que me pasen a mí. La demanda constante que tengo con Dios, con los prójimos. Yo creo que al prójimo ustedes no le demandan nada. Y a Dios menos todavía. Pero son las demandas de lo que yo necesito ahora. Porque si ahora no se me resuelve, ¿saben lo que va a pasar? Porque en mi cabeza está eso, en la cabeza de cada uno de nosotros. ¿Sabés, Dios, si no me resolves esto? ¿Sabés cómo termina todo, no? ¿Y sabés lo que dice Dios? Sí, termina con vos, callado, humillándote, pidiendo perdón por haberte enojado como te enojaste. O sea, y perdiendo tiempo y no renovamos nunca lo que te está pasando por dentro. O sea, nunca el agua de vida puede fluir porque estás enfrascado, así habla Dios con nosotros, estás enfrascado en tus urgencias. Entonces, una de las cosas que detiene que el río de agua de vida sea una realidad y una de las mayores cosas son nuestras urgencias. Ahora, cuando nosotros empezamos a ser conscientes de esto, nuestras urgencias empiezan a darle paso a lo importante. Porque cuando Cristo es revelado, lo primero que le pasa a una persona, que Cristo le es revelado, no que va a una congregación, no que le prometen que cualquier cosa, no, amado, cuando Cristo, decí conmigo, Cristo es revelado. ¿Vos querés saber si Cristo te fue revelado? Lo primero que te empieza a pasar cuando Cristo te es revelado es que las urgencias quedan bajo el gobierno de lo importante. ¿Y qué es lo importante? Conocerlo a Él. Entonces, todas las urgencias que me vienen, yo sé que están, sé que nosotros no negamos la realidad, la fe no niega la realidad. La fe gobierna la realidad, pero no la niega. Entonces yo sé que está, yo sé que las situaciones tienen que resolverse, pero yo le doy paso a lo importante. Y en mi oración está lo importante, y en mi vida está lo importante. ¿Y qué es lo importante? Conocerlo a Él, porque sé que si lo conozco a Él, las urgencias quedan bajo el gobierno de Él. Y la mentalidad parcializada cuando oye esto, dice, bueno, pero al final, no, al final nada. No te estoy diciendo que no hagas o dejes de hacer, lo que te estoy diciendo que cuando Cristo es revelado, y la palabra viene a eso, a revelarnos a Cristo, las urgencias quedan bajo el gobierno de lo importante, y lo importante es conocerlo a Él. Porque la Escritura dice que el propósito eterno es que todas las cosas sean reunidas en Cristo. ¿Y cómo voy a reunir algo en Cristo si no conozco a Cristo? Si no tengo conocimiento pleno de Cristo. Entonces yo necesito que cuando Él es revelado, cuando lo mínimo de Él me es revelado, someter toda urgencia al gobierno de lo importante. Pero no es que Dios, si no lo hago, se enoja, se va, me deja en el infierno. No. Se trata de que si no lo hago, viviré en un constante sequedal. Mi alma será tierra árida, será un desierto. Pero cuando yo someto mis urgencias al gobierno de lo importante, que es conocer a Cristo, el renuevo es cuestión de días, de segundos, de minutos, lo que lleve ese sometimiento.
¿Qué es lo importante? Conocer a Cristo. Y cuando yo lo voy conociendo, y acá síganme, los que bajaron la persiana, los invito a subirla, ¿sí? Los que dijeron, no, entonces nada, no, subí la persiana un ratito nada más. Si vas a ver una película al cine, te quedás hasta el final, nunca juzgás la película por los primeros 10 minutos. Hay películas que al principio son un bodrio y después terminan bárbaros. Yo no sé si terminamos bárbaros, pero por lo menos déjame explicarte cómo vivir mejor, que para eso estamos. Amados, lo importante que Dios quiere que nosotros veamos a medida que lo vamos conociendo a Él es que somos transformados en su plenitud. Que nosotros a medida que conocemos a Cristo, que Cristo nos va siendo revelado, vamos siendo transformados en su plenitud. Lo importante para Dios es que nosotros podamos descubrir que Él quiere que seamos su plenitud en la tierra. Que Él pueda manifestar su plenitud a través nuestro, porque nosotros somos su plenitud. Decí conmigo, somos embajadores de una tierra llamada plenitud. De eso se trata, vivir la vida en Cristo. Y Dios está interesado en que seamos transformados en esa plenitud y en que disfrutemos de ser su plenitud. Ese es el interés primordial de Dios, porque si lo conozco voy siendo transformado a la imagen de Él, que es una imagen de plenitud. Ahora, ¿cuál es el punto? Que para que esto ocurra, tengo que someterme a los procesos que generan resultados de Dios. Les digo rápido, cosa de que a los procesos que generan resultados en los cuales Dios porque si no, termino quedándome en un estado de niño. Y los niños, ¿cuántos fueron niños acá alguna vez? ¿Y cuántos tienen niños cerca? En sus casas, en sus vidas, en sus... Vos, profe, vos tenés un montón, un montón. ¿Cuántos tenemos niños cerca? ¿Sí? Hermanitos, hijos. Y si tenés niños cerca, seguramente coincidas con que los niños tienen urgencias que los adultos no tienen. Y los adultos tenemos urgencias que los niños no tienen. Por eso cuando vos estás por salir de tu casa, que llegás justo a un lugar, el niño te dice, ay, pero esperá que tengo que ir a buscar algo importante, y se va a buscar un juguete. Y vos decís, pero yo voy a llegar tarde por el juguete. Yo voy a llegar tarde porque se te ocurrió ahora, cuando los niños son más grandes, ponerte perfume. Y el niño no lo hace de malo, lo hace de niño, porque su madurez le da para ese nivel de urgencia. Por eso los niños tienen urgencias que los adultos no tenemos. Vos a un niño y yo le decimos, dale que vamos a llegar tarde, y él no tiene registro de lo que es llegar tarde. Porque en su urgencia está llegar como él necesita llegar y como quiere llegar y de la manera que le gusta llegar, no de la manera que el adulto necesita. Por eso somos los adultos y ellos son los niños. Eso no pasa en las congregaciones. ¿No? No. Vamos madurando y ya dejamos las urgencias nuestras personales para rendirnos a lo que Dios está pidiendo, ¿o no? Amén. Las urgencias nos esclavizan. ¿Cuántos saben eso? Las urgencias nos esclavizan y nos dejan en un lugar. O sea, por eso es importante salir de la etapa de niño, porque las urgencias nos terminan esclavizando y nos dejan en un lugar, nos dejan en el lugar, en el nivel de ser simples humanos. Entonces Dios te diseñó y me diseñó para hacer su plenitud en la tierra, pero yo como tengo urgencias por sobre lo importante, termino siendo un simple humano. Entonces ahí te estoy respondiendo la pregunta de por qué al final al vecino le va mejor que a mí. ¿Por qué si yo tengo a Cristo, los demás son felices y yo no?
Nadie preguntó eso, ni lo volverá a preguntar de los que estamos acá. Las urgencias nos hacen esclavos de lo que no somos, para que nunca seamos lo que somos. Eso es lo que provocan las urgencias. Las urgencias son antidiseño, las urgencias son contrarias a todos los diseños de Dios. Se levantan en contra de los diseños de Dios, contra el diseño de expresión del hombre y la mujer, contra el diseño de expresión del matrimonio, contra el diseño de expresión de la familia, contra el diseño de expresión de la iglesia. Las urgencias se levantan en contra de todo eso. ¿Por qué? Porque detienen el crecimiento, la madurez de las personas. Personas terminan dando vueltas en el campo de lo urgente en vez de trabajar en el terreno de lo importante. ¿Qué le pasa a los simples humanos? Que no son ustedes, porque ustedes están tremendamente operativos en la vida del espíritu. Pero si conocéis a alguno que se quedó en el simple humano, al simple humano lo que le pasa es que puede cambiar alguno que otro hábito, pero nunca cambia de genética operativa. Por eso la persona siempre termina en el mismo lugar de donde empezó. ¿Cómo puede ser? Va a la iglesia, hace 8 años que va a la iglesia y siempre termina en el mismo lugar. Porque cambió hábitos, pero no genética. Cambió de hacer cosas malas a hacer cosas buenas moralmente. Pero no cambió, no hizo una transformación, no determinó que el espíritu lo transforme en otra genética. ¿Por qué? Porque se resiste por enojo a que es más importante lo que él define que es urgente que lo que Dios define que es importante. Si querés madurar, que el gobierno de las urgencias no te detenga para hacerlo. Los simples humanos no se renuevan. Cuando alguien cambia hábitos, pero no hay una transformación en su interior, no hay renovación del espíritu. Por eso no brota el río de agua de vida constantemente, no hay un manantial. Cuando la persona simplemente cambia hábitos, lo que cambia es de sistema esclavizante. Antes estaba en un sistema esclavizante mundano y ahora está en un sistema esclavizante religioso. Pero sigue en el mismo sistema esclavizante, porque de donde Dios nos cambia es de genética, no de maneras de hacer cosas. Dios no propone cambios estéticos, propone cambios de raíz. Por eso, el que quiera tomar tiene que venir a buscar el agua. Y esa agua es parte de un sistema genético que se reproduce. ¿Y cuándo yo puedo tomar de esa agua? Cuando defino terminar de tomar o dejar de tomar del agua que a mí me hace feliz. Y ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Pero amados, si yo sé que este escalón es bueno, pero esto es superior, ¿con qué me debería quedar? ¿Con este? ¿O con este? ¿Con el de arriba o con el de abajo? Bueno, felicidad está destinada para los simples mortales. Plenitud es el diseño de Dios para su iglesia. Tanto el simple humano como el niño en Cristo, como los que todavía tienen niñez en su corazón, piensan como esclavos. Tanto el humano natural, el simple humano, como estamos diciendo ahora. Yo no sé si vos te diste cuenta, pero Dios no te diseñó para que seas un simple humano. Te puso divinidad, dice, puse eternidad en el corazón del hombre. Entonces no es el diseño. Si yo estoy viviendo antidiseño es un problema mío, pero no es un problema que Dios tenga que resolver. Entonces, amados, tanto el simple humano como el niño piensan como esclavos. ¿Cómo piensa la mente de esclavo? La mente de esclavo piensa en el hoy, en solucionar las urgencias de hoy, en que todo lo que me pasa hoy sea solucionado. Ese es un esclavo, no es un... Y cuando no hay madurez, cuando nos quedamos en el estadio de niños, eso nos detiene, y al detenernos en el crecimiento, se detiene el fluir
de la vida de Dios, porque definimos que las urgencias son las que nos tienen que dar de tomar el agua que tengan ganas de darnos de tomar. Y ahí es donde empieza a aparecer todo lo que la vida corrupta, que en nuestro interior el Señor definió que no tiene que fluir, fluya. Aparece la raíz de amargura. Aparece la gente enojada. ¿No conocés gente que conoce gente que por actitudes de otros se amarga? Yo estoy hablando con Selva y Sandra se enoja de que no esté hablando con Lucas. La pregunta sería, ¿qué te metés? Pero ¿cuál es? Eso tiene una raíz. ¿Y cuál es la raíz? Las personas que se enojan por cosas que hacen los demás tienen una raíz, amado, y es una raíz que está operando en un sistema de esclavitud. Una persona que está en amargura, una persona que está enojada con la vida, está enojada con ella misma. Todo el que se enoja consigo mismo, o que está enojado con la vida, o que está enojado con el entorno y reacciona y todo el día violento. No, el otro día lo hablábamos. ¿No te das cuenta que estamos arriba de un polvorín y cualquier chispita hace volar todo? Bueno, ¿sabés por qué está el mundo así? Porque las personas viven bajo el gobierno de sus urgencias. Lo urgente, lo urgente, lo urgente, lo urgente hace volar todo por el aire en cualquier momento. Pero en nosotros no debería ser así. Porque si yo estoy ocupado en que Cristo cada día me sea más revelado, estoy ocupado en el parabrisas y no en el retrovisor, amado, yo voy a estar viviendo en un renuevo constante y cada día voy a estar más lejos del polvorín. Pero estos son síntomas que yo tengo que identificar, yo me tengo que dar cuenta. Cuando me enojo por cualquier cosa, me tengo que dar cuenta por qué. Porque hay cosas que luego tendrán consecuencias que Dios no tiene por qué solucionar. ¿Por qué los niños hacen lo que hacen y viven como viven? ¿Nunca te lo preguntaste? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué vive como vive? No, vos sos padre perfecto, nunca te hiciste esas preguntas. ¿Por qué los niños hacen lo que hacen y viven como viven? Por una sencilla razón, porque los niños no tienen dimensión real de la realidad. Los niños no tienen una real y cabal dimensión de la realidad, no tienen sus actos consecuencias para ellos. Por eso un niño no puede ser juzgado con la misma ley que los adultos. A veces nosotros decimos, no, pero hay que meterlos presos desde más jóvenes. Eso no soluciona el problema, porque el tema es que el niño no va a ser consciente de sus actos. Por más que lo metas en la cárcel cuando tiene 1 año y le clavó el tenedor a un amiguito. Amados, los niños no tienen dimensión de la realidad y como no tienen dimensión de la realidad no son conscientes de sus actos. Por eso a los niños hay que acompañarlos en un proceso que se llama madurez. Y tampoco los niños suelen tener real dimensión del perjuicio que causan sus acciones con el prójimo. No suelen tomar dimensión real. Yo sé que todos están pensando en otros niños. Ahora yo tengo una buena noticia para los niños en Cristo. No es que Cristo es niño, Cristo es todo maduro, pero nosotros vamos siendo madurados, vamos siendo perfeccionados en Él. Entonces yo tengo una buena noticia, Dios no tiene problemas con los niños. Aunque sí lo tendrán ellos con su accionar, ¿sí? Un niño hace algo, tendrá alguna consecuencia, pero no tendrá problema Dios con ese niño, porque a los niños se les permiten hacer cosas de niños. No hay, decí conmigo, decile de al lado, no hay problema con los niños. Y decirle así, pero no te hagas el vivo. Amados, los problemas de los niños, Dios sabe que se solucionan con madurez. Por eso Dios no tiene problemas con los niños. Los problemas de los niños se solucionan con madurez. ¿Y cómo solucionamos los problemas de los niños? Amado, el niño oye, el niño obedece, el niño suelta y el niño madura. Oye, obedece, suelta la etapa y madura.
Los niños son dóciles, el niño es dócil. Cuando ves a alguien que no es dócil, ahí no estás en presencia de un niño, ahí estás en presencia de algo un poquito más grave que te lo voy a describir en los próximos segundos. Pero el niño es dócil. El niño le decís, niño, esto, primero se va a enojar, va a patalear, pero en su cabeza quiere obedecer. ¿O no te pasó, los que tienen hijos más chicos, que después de que renegaste, te enojaste, lo quisiste acariciar un poquito más fuerte, después de que hiciste todo lo que te enojaste, viene y dice, perdóname, mamá, perdóname, papá? Y si no te pide perdón, te abraza, te juega, se te tira encima. Y vos decís, pero te quería matar así, te puedo matar porque estás re cariñoso, como a beso. Porque los niños, amados, al no tener dimensión de la realidad, no tener conciencia de lo que hacen, no hay un problema en sí mismo para ellos con lo que hicieron y solucionan más rápido. Así que Dios no tiene problemas con los niños van a huir, van a obedecer, van a soltar y van a pasar de nivel, van a madurar. El problema de Dios, y espero que en los próximos minutos lo podamos resolver completo, porque quiero ir al problema, pero también quiero ir a la solución. Amados, el problema de Dios no es con los niños tienen que seguir siendo niños y está bueno, yo siempre digo lo mismo, que hagan berrinche de niños, porque a los 20 el mismo berrinche puede llegar a ser fatal. Así que los niños hagan berrinches de niños, pero el problema sí real de Dios, y no porque esté enojado, porque quiera matar a alguien Dios, sino el problema de Dios no es con los niños, sino con los inmaduros. Dios con los niños no tiene problema porque sabe que les va a hablar, el niño va a obedecer, va a soltar y va a madurar. El problema de Dios es con los inmaduros. ¿Y quiénes son los inmaduros? Los que como Adán se resisten a ser transformados. Ese es el problema principal de Dios. O sea, a ver, no es un problema a nivel personal, estoy enojado, te voy a calcinar, va a venir fuego, te voy a tirar un meteorito en la cabeza. Ese no es Dios hablando. Pero sí es un problema de incompatibilidad para funcionar en el propósito eterno. Dios no es compatible con los inmaduros. El inmaduro queda afuera de la posibilidad de participar en el propósito eterno. Por eso es muy diferente un niño de un inmaduro. Un niño está incluido porque está en un proceso de madurez. Un joven, un adolescente está en un proceso de madurez. El problema es cuando el de 40 quiere hacer lo mismo que el de 18. Ahí ya no estamos hablando de un tema de niño o de un proceso de madurez, sino que estamos hablando de una inmadurez consciente que no quiere dejar una etapa porque le da seguridad esa etapa, más que lo que Dios dice que viene después de esa etapa. Por eso el problema no es con el niño, es con el inmaduro. Es incompatible. ¿Qué es inmadurez en términos del propósito eterno de Dios? ¿Qué es alguien inmaduro para Dios? Es alguien que se queda en etapas o en posiciones donde Dios ya no está. Ese es un inmaduro. Alguien que por propia decisión se queda en etapas o en posiciones en las que Dios dejó de estar. Amado, no es el tema de hoy. Va a ser dentro de unos días, pero hay palabras que Dios dijo que eran verdad, pero se estancaron en nuestro corazón como si fueran una verdad constante. Y hay lugares, situaciones vividas, momentos a los cuales Dios le sacó divinidad. Ya le sacó la eternidad, ya no está Dios ahí. Y si yo me quedo en determinados lugares en los cuales Dios ya no está, viene alguien y me dice, cortá con esto de que te moleste todo lo que hacen los demás. Y yo persevero ahí. Y yo sé que vino de parte de Dios. Y yo sé que Dios es el que me está hablando. Si hay alguien que viene y dice, cortá con esto de perjudicar los diseños de Dios, no le va a decir algo en eso a un niño. Yo a un niño no le diría, estás perjudicando el avance del propósito eterno en la tierra. A un niño le diría con toda la paciencia, fíjate que esto te está haciendo daño, te está haciendo mal.
no sigas con esto. Pero cuando hay algo que es un poquitito mayor, a eso la Biblia le llama exhortación, ¿sí? Es un motivar a salir de determinados lugares porque está perjudicando un diseño divino, está perjudicando un diseño de Dios. Amados, si la persona dice no, aunque diga sí, pero después hace lo que quiere, si la persona dice no, automáticamente entra en un proceso de inmadurez. Dios se va de ese lugar. Dios trae su palabra y la palabra es para ejecutarla de acuerdo a la madurez en el momento que Dios define. Por eso nosotros somos mentoreados, pastoreados por hermanos más crecidos, más maduros, se supone, ¿no? Que somos más crecidos, somos más maduros. Entonces una palabra, un consejo, no tiene que ver con que, a ver qué casa me compro, a qué colegio mando a los chicos este año. No, eso son preguntas que lo puede resolver, número 1, tu economía, número 2, una psicopedagoga, número 3, un agente inmobiliario, no sé, lo que vos quieras. Amado, lo que estamos hablando es que la iglesia está para corregir posiciones en las cuales, si seguís perseverando ahí, Dios no está. Es el llamado de salir de donde Dios no está para estar donde Dios está. De eso se trata. Si yo me quedo con la inmadurez, si yo me quedo en la estación anterior a la que Dios me está convocando a salir, Dios ya no está ahí. Y yo voy a estar orando y mi oración le va a estar pegando al techo porque no va a haber ningún tipo de respuesta de Dios. Y eso empieza a apagar el fluir de su agua de vida en mí. Y hay perjuicios que por inmadurez serán muy difíciles de resolver. Hay perjuicios que se causan por inmadurez que luego serán muy difíciles de resolver. Algunos zafarán, pero serán difíciles de resolver, porque lo peor que nos puede pasar es tomar decisiones en un proceso de inmadurez, porque la inmadurez es un proceso involutivo, nos mete para adentro y solamente conversamos con lo que adentro queremos oír. Y eso nos amarga. ¿Dios está enojado? No, simplemente no está. Y yo no quiero estar donde Dios no está. No, pero si nosotros estamos en Cristo. No. Cristo en nosotros no significa que nosotros estemos en Cristo. En Cristo están aquellos que hacen avanzar el propósito eterno en la tierra, como iglesia. Los muchos siendo uno. Como niño puedo entender el egoísmo del niño, pero el niño va a tener que ir entendiendo que los muchos siendo uno. Amado, un matrimonio es los muchos siendo uno. Una familia es los muchos siendo uno. Una persona individual que se congrega es los muchos siendo uno, porque la plenitud de Dios está en la plenitud de todos sus diseños, todo su diseño funcionando. Cuando yo defino por propia decisión, por enojo, por mis parámetros de pensamiento, por mis valores morales, por mis tradiciones, por lo que yo creo, por lo que a mí me gusta, por lo que a mí me parece que hay que juzgar, amada familia, yo te tengo que decir que estás salvo, quizás eso lo resolverá Dios, pero fuera del propósito eterno. Y el río de vida de Dios solamente corre en el propósito eterno. El inmaduro no es que no ve, no es que no sabe, no es que no fue alertado. El inmaduro es alguien que definió que piensa mejor que Dios. Ese es alguien inmaduro. Decirle al que tenés al lado, cambia la cara porque todavía no terminó la película. ¡Hay solución! Pero hay que hablar del síntoma. ¿Nunca fuiste al médico? No, lo que a usted le pasa, vos no entendés nada. Vos estás esperando que te dé la respuesta final. ¿Cómo salgo de esto que me está pasando? Inmaduro es quien se queda estancado en sus propias posiciones humanistas, por más que vaya a una congregación y lea la Biblia. Porque va a usar la Biblia para justificar su humanismo.
su manera de pensar, su manera de ver la vida. Y yo te digo, tené versículo para ser dulce, si querés justificar todo lo que soy, hacé. Para ser dulce, dulce de versículos. Por ejemplo, una posición inmadura. ¿Cuántos quieren un ejemplo de una posición inmadura? Así vamos clarificando. Los que a veces me dicen, no, pero sé más claro. Vamos más claro todavía. Más claro es más profundo, ¿sí? Amados, una posición inmadura es, me merezco ser feliz. Eso es una posición inmadura. El niño anhela tener placer en todo lo que hace, pero el inmaduro dice, me merezco ser feliz. A mí no me deberían estar pasando las cosas que me pasan. El otro no debería ser como es, porque yo me merezco ser feliz. El otro tendría que hacer tal cosa conmigo. El mundo tendría que solucionar las expectativas que tengo sobre el mundo, porque yo me merezco ser feliz. Y Dios dice, ¿sabes que no? ¿Sabes que no te mereces ser feliz? Te mereces vivir para lo que yo te creé, que es ser transformado en mi plenitud. Si te conformás con ser feliz, te estás conformando con el mismo agua que toma cualquiera. Pero si querés vivir en mi plenitud, yo digo en la Escritura, y lo dejé bien establecido, que de mi plenitud toman todos. ¿Querés felicidad? Quédate con la inmadurez. ¿Querés plenitud? Permitir el proceso de transformación al Señor. Amado, felicidad, dice el Señor, felicidad, es un escalón demasiado pequeño para lo que yo te diseñé. Es muy chiquito a lo que anhelás. Es muy chiquito lo que se te viene a la cabeza que tenés que vivir. Es muy chiquito pensar en lo de ahora. ¿No hay que pensar en lo de ahora? Sí, pero entendiendo que hay un estadio mayor, un estadio superior, que yo no fui diseñado para estar todo el día tapando baches que me hagan feliz. Cuando yo necesito que alguien cambie para yo ser feliz, estoy demandando felicidad. Eso es inmadurez. Si yo demando que para yo ser feliz, Sandra tiene que cambiar, yo tengo un problemón, porque Dios me está diciendo, no, yo te diseñé para que seas pleno, independiente de lo que haga o deje de hacer Sandra. Porque si tu plenitud, si tu vida, si tu renuevo, si tu gozo depende de lo que haga Sandra, entonces vos creés más en Sandra que en mí. Por eso es que tenemos que redefinir en algún momento. Alguien va a tener que parar la pelota y redefinir qué significa creer en Dios. Porque si yo me paro en la puerta y ustedes van entrando y digo, ¿crees en Dios? Todos me van a decir, sí, sí, sí. Pero creer en Dios es más de saber que existe. Creer en Dios es me someto al proceso para ser transformado en lo que Él diseñó que soy. Si no, no creo. Si no, sé que existe y está muy bien. Pero para vivir en el renuevo constante, para vivir en su plenitud y para ser transformado en su plenitud, no me alcanza con saber que existe. Debo someterme a lo que Él definió por su palabra, que yo realmente soy. Por eso, el reposo del ser. El alma no descansa haciendo o pretendiendo que sean con ella. El alma descansa, el alma reposa cuando es lo que Dios diseñó. Amado, felicidad es una construcción humana. El hombre construye felicidad. Desde que empieza su vida hasta que la termina, el hombre se la pasa tratando de ser feliz. Por eso quiere que todo se acomode a sí mismo. ¿Conocés personas que conocen personas que quieren que todo se acomode a sí mismo? Eso es buscar ser feliz. Esa es la búsqueda. Hay una película que se llama La búsqueda de la felicidad. Y todos lo citamos. Yo veo los Facebook. Nadie te diga lo que tenés que... ¿Sí?
Que nadie te diga que no podés cumplir tus sueños. Y viene Dios y te dice, no, ¿sabes qué? No quiero que cumplas tus sueños. Quiero que cumplas el mío, porque en el mío vas a ser pleno, en el tuyo vas a ser feliz. Progresá en la vida, cumplí tus metas, alcanzá todo aquello para que te propongas. Eso está fantástico. Pero no metamos a Dios ahí. Señor, gracias porque me recibí en la facultad. Y el ateo del lado tuyo también se recibió con mejores notas. Y no significa que eso lo haya producido Dios. Amados, felicidad es una construcción humana, pero plenitud es un diseño divino. Y yo quiero vivir en el diseño divino. Porque si no, siempre me va a faltar algo que me va a hacer tener sed. El humanismo te dice, a ver si algunos de ustedes oyeron esta expresión, ninguno la dijo seguro, pero a ver si la oyeron. El humanismo suele decir, donde no puedas ser vos, ahí no es tu lugar. ¿Oyeron esa expresión alguna vez? Nadie la dijo. Donde no te dejen ser vos, ahí no es tu lugar. Yo podría haber sido capcioso y les hubiera podido decir, a ver cuántos coincidimos en esta expresión de plenitud. Donde no puedas ser vos, ahí no es tu lugar. Pero no soy malo, no quiero ser malo hoy. Porque todos hubieran dicho amén. ¿Sabés qué, amado, amada? Si donde no puedas ser vos, ese no es tu lugar, entonces el cielo no es tu lugar. Porque en el cielo no quieren que seas vos. En el cielo quieren que seas Él. Somos transformados a la imagen de Cristo, no a la imagen de Fernando. Entonces, ¿qué tengo que ser? ¿Yo? La Biblia lo dice, no lo digo yo. Transformados a la imagen de Cristo. Entonces, si vos estás, ay no, porque acá no me aceptan, entonces en este lugar yo quiero ser yo. Amado, si vos querés ser vos, quiero decirte, por la Escritura, no porque se me ocurrió, que el cielo no es tu lugar. Si querés vivir en la plenitud del Padre y ser transformado en esa plenitud, definite dejar de ser vos y de tener tantos, ¿cómo decirlo? En arameo lo voy a decir. Tantos caprichuskis de que el mundo se adecúe a lo que a mí me parece. Yo sé que esto está, yo veo los cerebros así. Los veo en el Señor, Padre, muéstrame los cerebros, como se van ablandando. Amados, si vos querés ser vos, yo quiero decirte que vas a ser un simple mortal limitado. Y no hay problema con eso. Pero no digamos después, no, yo creo en Dios con todo mi corazón. Yo quiero vivir en tu plenitud, Señor. Y Dios dice, eso es para los que salen de la inmadurez de ser ellos mismos y permiten ser transformados en lo que yo dije que son. Porque esos van a reposar. Y acá viene, levanten la persiana de vuelta a los que la bajaron. Hay reposo en ser lo que Dios habló. Hay reposo constante, pero no interrumpan los procesos para hacer lo que Dios habló. Me quedan 8 hojas de bosquejo. Vamos a resumirla en 7. Amados, inmadurez nos limita. Inmadurez nos encuadra en la búsqueda de la felicidad. Nos mete adentro de un cuadradito. Quedamos limitados a ser lo que las urgencias han determinado que seamos. Lo que la búsqueda de la felicidad ha determinado que seamos. El Señor proféticamente le dijo al profeta Isaías, deciles que extiendan el sitio de su tienda y las cortinas de su habitación, que no sean escasos. ¿Escaso de qué? De mente. ¿Quién es un escaso de mente? El que busca ser feliz. El que todo se tiene que someter a Él para que Él sea feliz. Amado, los hijos de Dios,
los que son transformados a la imagen del Hijo, los que hoy son hijos, pero luego seremos un estadio mayor, estamos siendo transformados en personas ilimitadas. Que nuestra mente no esté en un cuadradito, que constantemente nos tengan que suministrar algo que nos haga feliz. Estamos siendo transformados a gobernar por sobre esa simple felicidad. En eso nos está transformando el Señor. La iglesia fue diseñada para vivir en el reposo de ser lo que Dios diseñó. Para eso fue diseñada la iglesia. Quiero decirles que quien sale de esa limitación, Dios reforma todo, absolutamente todo en su vida. Dios reforma todo y todas las cosas que definen salir de la felicidad a la expansión de Cristo. ¿Querés ser reformado por Dios o formado a la imagen de este sistema corrupto? Si querés ser reformado por Dios, salí del área de la comodidad, de la felicidad. Esto es un desafío, por eso la Escritura es clara. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes se agarran de él. ¿Sabe? Otra expresión de la misma Escritura. Otra traducción dice, el reino de Dios avanza contra viento y marea. Y solamente los valientes logran asirse de él, agarrarse de él y arrancar y avanzar. Citando a la profeta María Selva, se lleva todo puesto. Pero a medida que vas asido, agarrado del reino de Dios, ese avance del propósito eterno, vos vas a tal velocidad que vas siendo transformado. ¿Vieron esas películas que se le cae la carne al que va ahí? ¿Sí? Y se le va saliendo todo. En eso va siendo transformado. Se va saliendo la lepra y va siendo transformado a la imagen del Hijo. De eso se trata. Inmadurez nos lleva a despreciar el reposo de lo que somos. Vos le hablás a una persona inmadura y le decís, cambia esta actitud que tenés, salí de ahí, salí corriendo. Y la persona te dice, no, porque yo siempre fui así, siempre seré así, y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo me quedo acá, yo pienso así, porque la Biblia dice, y arranca con toda su peyorata bíblica. Yo quiero decirte que eso mismo hizo un tal Esaú, y lo podés buscar en el Génesis. Su urgencia le hizo rechazar, su urgencia de comer algo le hizo rechazar lo que el Padre tenía para él. Que las urgencias de la inmadurez no nos lleven a despreciar el reposo de lo que Dios dijo que somos. Amado, yo sé que ustedes no, pero si conoces a alguien, decile que salga de la vorágine del querer ser alguien, del querer ser feliz. Salí de esa vorágine porque es una picadora de carne. Y si lo venís intentando, a los más grandes, a los más chicos, si venís intentando te vas a dar cuenta que cada vez que lográs un objetivo, después vas por otro y vas por otro. Pero no es porque vas cumpliendo metas, sino que vas y vas y vas y vas porque hay algo que adentro tuyo no te llena. Necesitas más. Y cuando no lo puedes lograr te frustras, te enojas. Cuando hay alguien que se frustra porque algo no puede lograr, no es Dios operando ahí. No es Dios operando ahí. Es la necesidad humana de alcanzar objetivos. Dios al único que frustra es a Adán. A la naturaleza adánica, que quiere participar de lo divino sin definirse, pasar por la cruz. Les voy a dejar una escritura para que ustedes después la lean. Yo voy a leer un pedacito, pero lean completo. Hebreos 3, capítulo 3, entre el 8 y el 15. Ustedes anótenlo ahí, ténganlo registrado. Yo no voy a leer todo, pero simplemente voy a leer el 8. No endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. No endurezcan su corazón. Porque inmadurez siempre nos va a llevar. Vuelvan para acá, estamos acá. Inmadurez siempre nos va a llevar a la ingratitud.
El inmaduro siempre termina ingrato. Inmadurez lleva a la ingratitud. E ingratitud siempre lleva a la rebelión. Inmadurez nos lleva a ingratitud e ingratitud a rebelión. Rebelión nos llevará a vivir sin temor de Dios. Y una vez que se generó eso, vamos a terminar en amargura. ¿Y por qué? Porque el amargado es el que termina tomando decisiones basado en sus propias urgencias. O sea, en sus propias demandas de felicidad. Ya voy terminando. Amados, un niño y un inmaduro, y acá síganme, por favor, les pido los últimos 90 minutos. Últimos minutos. Quiero terminar porque no quiero que te quedes con el síntoma y que te quede ahí anotado. No. Quiero que lo podamos resolver. Un niño y un inmaduro corren el mismo riesgo. ¿Cuál es el riesgo que pierden el niño y el inmaduro? Perder la libertad. Pero si el Señor me hizo libre, ¿de verdad? ¿La estás viviendo? Esa libertad que te permite que en tu interior fluyan ríos de agua de vida, que pase lo que pase afuera, adentro estás fresco, estás renovado, estás con la potencia para volver a empezar y volver a empezar a hacer como dice la escritura de Caleb. A mí no me importa, yo tengo 80 años, pero Dios dijo que ese monte es para mí y ese monte es para mí y yo tengo toda la polenta y tengo toda la fuerza de ir a encararlo y de irlo a buscar. ¿Y sabe qué? Lo conquistó. Porque su potencia estaba no en lo que las circunstancias estaban, no en sus urgencias. 40 años en un desierto y el tipo no se amargó. 40 años viendo gente que por culpa de los que estaban alrededor de él no podía entrar a la tierra a cumplir con el objetivo que le había dado Dios. 40 años viendo a otros diciendo Dios no nos ama, Dios nos dejó tirado acá, Dios en este desierto nos dejó para que nos muramos, Dios nos trajo acá para que seamos esclavos de Él, Dios enojado, quejándose, viendo como Dios le hacía milagros a todo ese pueblo de Israel y ellos seguían enojados, criticando, pensando en sus urgencias, pensando en su felicidad, pensando y viendo cómo los demás se criticaban entre sí, se comían entre ellos un poco más. Amados, no literalmente, pero se comían en crítica, criticaban a Moisés, criticaban a Aarón, criticaban al mismo Caleb, se criticaban entre ellos. Pero ¿saben qué? Su fe en lo que Dios habló, su someterse a Dios, nunca salió de su corazón. Ese hombre no tenía el Espíritu Santo que vos y yo tenemos. Ese hombre creyó en algo externo, algo que le dijeron, algo que Dios habló pero desde afuera. Vos y yo tenemos la certeza adentro de que lo que Dios dijo es una realidad. Amado, amada, Dios nos está convocando como iglesia a nivel mundial a salir de todas nuestras niñerías e inmadureces. Tengas 16, 17, 15, 80, para vivir conforme al diseño perfecto, planificado que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Que seamos la expresión de su plenitud en la tierra. Pero el niño y el inmaduro corren el riesgo de perder su libertad. El niño por inocente, pero el inmaduro por negligente. ¿Quién es negligente? El que se toma 2 botellas de vino y sale a manejar. Ese es un negligente. Ese no provoca un accidente, ese es un asesino. Después charlamos, lo perdonamos, todo lo que vos quieras. Yo estoy hablando en terminología que todos nos podamos entender. Alguien que toma y sale a manejar es un asesino, no es alguien que puede llegar a cometer un error. Entonces, el niño. ¿Quién es alguien que puede cometer un error? Alguien que va con su auto, le fallaron los reflejos y chocó, fue una tragedia, fue un accidente. Pero alguien que toma antes de salir a manejar no es una tragedia, es un negligente. Un inmaduro es un negligente, un niño es inocente, pero los dos terminan en el mismo lugar, en la esclavitud. El problema del inmaduro es que se va a quedar ahí, a menos que lo resuelva. El niño será promocionado por Dios.
el niño oirá y el niño saldrá fácil y rápido, porque el niño es flexible a la voz del Padre. Amados, los niños pecan porque su edad lo hace curioso, lo hace arriesgado y lo hace egoísta. No define peligro, el niño no ve peligro. O sea, ¿cómo no se dio cuenta? Porque no se da cuenta que hay peligro. Un niño le empieza a pegar así a un vidrio y no sabe que si se rompe se corta. El problema es el de 40, que le da el vidrio así. Y después digo, uy, me corté. No, rompiste el vidrio y te cortaste, porque el vidrio no se tendría que haber roto nunca. El niño peca por curioso, arriesgado y egoísta. El inmaduro peca por arrogante. Y ambos terminan atentando y retrasando los diseños de expresión de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y empezamos a salir, decí conmigo, empezamos a salir. El niño va a entender con corrección, pero el inmaduro solamente va a entender con quebrantamiento. El inmaduro va a perder lo que tiene y lo que no tiene, porque el fin de Dios es que el inmaduro se salve también. Pero la pérdida del inmaduro puede ser catastrófica. Y la principal pérdida es la amargura interior. La amargura es la pérdida de la frescura que el Espíritu nos ha propuesto vivir. Es su plenitud. La inmadurez, 10 minutos les pido, 10 minutos más. La inmadurez, lo primero que hace ante el pecado es naturalizarlo, coquetea. El inmaduro coquetea con el pecado, juguetea alrededor. Total, yo lo domino, yo lo gobierno, yo lo manejo. Por esto no me va a pasar nada. Oculta, guarda, no dice nada, porque está naturalizando el coquetear con el pecado. Camina así, por la cornisa. Amados, ¿cuántos saben que las cornisas no son para caminar? Las veredas son para caminar, pero no las cornisas. Si vos te caes en una vereda, puede ser un accidente, pero si te caes caminando por una cornisa, lo provocaste. Estás tentando, como dice ahí, cuando leas después en Hebreos, estamos tentando a Dios. ¿Y si me caigo? ¿Y si no me caigo? ¿Y si me caigo? ¿Y si no me caigo? ¡Uy, me caí! Al final, Dios no tiene nada que ver porque vos caminaste y yo en la cornisa. Amados, luego de naturalizar, coquetear con el pecado, viene lo segundo que hace el inmaduro: se justifica. Empieza a justificarse. Y no, yo pequé porque. Y siempre hay alguien que tiene la culpa de su pecado. El inmaduro necesita urgente salir de todo su sistema humanista de pensar. ¿Por qué? Porque corre un serio peligro y necesito su atención máxima. El inmaduro que primero coquetea con el pecado, que luego justifica el pecado, corre un serio riesgo, y es que su corazón quede cauterizado ante el pecado. ¿Sabes cuál es una respuesta del inmaduro? Bueno, pero Dios me ama igual. Bueno, pero Dios me entiende. No, amado. Dios no es que no entiende, pero nos da herramientas para no terminar donde no deberíamos terminar nunca. Es un problema quedar con el corazón cauterizado. Todos tenemos en claro lo que es la palabra cauterizado. Se cauterizaba una herida, se le ponía fuego y la herida quedaba dura, quedaba un callo. Cuando el corazón está cauterizado, se hace insensible a la palabra de Dios. Entonces la persona viene a una reunión como esta, está acá, oye, se va y su vida sigue igual, porque su corazón está cauterizado.
dice que la semilla en la parábola del sembrador termina cayendo entre pedregales. ¿Qué es el pedregal? Es el corazón duro por no resolver salir del humanismo justificador del pecado. Y acá no estamos hablando de cuestiones de legalismo, no estamos hablando de cuestiones prácticas de la vida en Cristo, para que no deje de florecer en nosotros el agua de vida. Y uno dice pecado, ¿qué es pecado? Todo aquello que se opone al propósito eterno, todo lo que divide los diseños de Dios, todo lo que separa los diseños de Dios, eso es pecado. Todo lo que está contrario al diseño divino, a los diseños de Dios de expresión de su propósito eterno en la tierra. Si estoy trabajando en eso, en contra de los diseños de Dios, si estoy operando en contra de los diseños de Dios como individuo, como matrimonio, como familia, como iglesia, tengo que salir corriendo de ahí, porque en cualquier momento, si yo naturalizo eso, si digo, bueno, total, la culpa es de, amado, si yo naturalizo eso, mi corazón está al borde de quedar cauterizado. Y una vez que está cauterizado, ese corazón queda fuera de los diseños de Dios. Efesios 4:17 dice: así que digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. O sea, Pablo no era legalista, era el primer exponente de la gracia, pero se lo está diciendo. Esto es versión NBI. Dice claramente: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Amado, no, hay cosas que no son normales. No son normales en las familias, no son normales en los matrimonios, no son normales que las hagamos. No es normal, no voy a poner a hablar ahora, ustedes lo tienen en sus Biblias. Hay cosas que no son normales. Y estamos con el entendimiento entenebrecido, naturalizando determinadas actitudes y cosas que no son parte de la normalidad de una persona que tiene su espíritu en sí misma, que quiere alcanzar aquello para lo que fue creada. Dice: han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, las urgencias, y ser renovados en la actitud de su mente, en la actitud, en lo que defino pensar y vivir, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Amados, yo el primer pecador, pero yo los convino, los exhorto y me exhorto. Tiene que volver el entendimiento en nosotros de la santidad de Dios. No podemos seguir pensando que viviendo como quiero yo voy a poder tomar las decisiones y que las decisiones según Dios, y que en mi interior fluirá el río de agua de vida. No puedo seguir creyendo que si yo critico al hermano, si yo peco contra el hermano, si yo peco contra mi esposo, si yo peco contra mi esposa, si yo peco contra mi hijo, si mi hija peca contra mí, si peco, amado, yo no puedo seguir pensando que el fluir del Espíritu va a estar. No puedo seguir viviendo en esa utopía de pensar que Dios va a hacer lo que yo crea y a lo que a mí me parece que tiene que hacer. Amados, necesitamos salir de esa falsa, de esa mentira, de ese gobierno de la mente entenebrecida. Yo sé que esto cansa. El tiempo de predicación cansa. El tiempo se extiende más allá de la horita, 55 minutos, cansa. Pero tiene que haber un momento que nos digamos entre nosotros mismos la verdad.
para vivir según diseño y no seguir viviendo un día bien, un día mal, un día bien, un día mal, un día estoy, un día no estoy, un día, ay, pero yo estaba y ahora no estoy. Amados, tenemos que salir de la dicotomía. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, lo dice la Escritura. ¿Y quién es el de doble ánimo? El que no valora realmente la vida del Espíritu que lo habita. Yo no sé si vos estás cansado o no. Yo estoy con ganas de predicar hasta las 12 de la noche porque necesitamos salir del lugar en el cual tan fríamente nos hemos quedado. La frialdad del espíritu no significa que tenga un espíritu frío. El espíritu es fervoroso, es constante, es pasional, está constantemente vivo, es eficaz. Pero si yo no estoy viviendo en esa productividad del espíritu, si mi mente está entenebrecida, está cauterizada, está frenada, estoy solamente pensando en el día a día, en lo que me va a pasar, en lo que le va a pasar al otro, en lo que hace el otro, en lo que me miró, en lo que no me miró, en lo que me dijo, en lo que no me dijo. Yo tengo que ser consciente. Si yo estoy pensando todo el día en pecar y cómo zafar de pecar, cómo hacer para que nadie se dé cuenta que estoy pecando, yo me tengo que dar cuenta que estoy bajo un gobierno que no es el de Cristo. La vida de Cristo no está gobernando mi vida y mi familia, porque traigo la imagen del terrenal y se la doy de comer a mi hija, se la doy de comer a mi esposa, se la doy de comer si sos mujer a tu esposo, a tus hijos. Nosotros fuimos diseñados para traer la vida del celestial, para que el celestial gobierne, para que el celestial se manifieste, para que el celestial le dé de comer a nuestros hijos. Dice la Escritura claramente: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da un pedazo de piedra? ¿Sabés qué significa eso? El Señor no estaba hablando de comida. ¿Quién de ustedes, padres, si su hijo le pide pan? Y estamos hablando de hijos físicos y espirituales. Le da algo que está duro, rancio, y que lo va a perjudicar. ¿Sabés qué es el pan? Nuestros hijos piden pan. Piden pan. ¿Sabés qué es el pan que piden? Papá, mamá, dame Cristo. Papá, mamá, dame Cristo. Nuestros hijos no son para que los ministren Nico y Mariela. Es papá, mamá, dame Cristo. Los que son más chicos tienen compañeros en el colegio, compañeros en la facultad. Dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. La gente no sabe cómo, pero pide Cristo. Cristo, quiero Cristo. No religión, no piedra. Pero yo no le puedo dar Cristo si yo estoy bajo un gobierno que no es el de Cristo. Por eso si acá no nos podemos ir si no tomamos la decisión de salir corriendo a vivir conforme al diseño. El traslado de este entendimiento, de una mente reprobada a una mente establecida en Cristo, tiene una sola manera de hacerse. Y esto es para ustedes, para los que están en la internet, y es para mí. Esto es con arrepentimiento, amados. Arrepentimiento. Si yo me vivo quejando, tiene que haber un arrepentimiento. Porque con la queja no voy a lograr absolutamente nada. Dios no responde quejas. Dios responde a un corazón arrepentido que dice: Señor, yo no soy superior a vos. Miren lo que la Escritura nos enseña. Los apóstoles oraban y hablaban y decían: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos dejaba bien en claro dos cosas. Dios es Dios y Padre nuestro, pero también es el Padre del Señor Jesucristo. Es el Dios y el Padre del Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo lo tiene como Dios y Padre, ¿qué nos queda a nosotros? Y esto no es religión, esto es sabiduría. Sabiduría. Tiene que haber una sabiduría celestial que nos gobierne, que nos haga ver al Señor como superior a nuestra manera de pensar. De eso se trata arrepentimiento. Decile a tu mente ahí: basta de naturalizar el pecado. Basta, basta, basta. No es natural, no es parte de mi naturaleza. No es parte de mi naturaleza la queja. El perro no va a hablar, amado. El perro nació para ladrar. Vos no naciste para ladrar, naciste para hablar. ¿Por qué? Porque es parte de tu naturaleza. Vos y yo nacimos para adorar a Dios,
para vivir conforme a su plenitud, para vivir fuera de lo que son estamentos de felicidad humana, de las urgencias. ¿Qué te dice tu cuerpo? Dale, suplí la urgencia. Separate, divorciate, salí corriendo de tu casa, andá y hacé el pecado que tenés que hacer porque tu cuerpo necesita ser saciado. Quejate, enojate. Amados, todas esas son cuestiones que nos mantienen esclavos. Y si no salimos de ahí, vamos a vivir en una religión, pero nunca el propósito eterno será manifestado en nuestros días y nuestros hijos nos van a pedir pan y les vamos a seguir dando piedras o serpientes. Con quien vos converses y yo es lo que le voy a estar dando de comer a mi hija. Si yo converso con la serpiente, mi hija va a estar conversando con la serpiente. ¿Y esto qué significa? ¿Tengo que ser un monje? No, tiene que ser normal. Pero entendiendo para qué estás en la tierra. Y que tiene que haber un día que yo diga basta. Y si no entiendo porque se hizo largo, yo tengo que incluirme para que me ayuden a entender, para que me ayuden. Porque quizás recién soy niño y no entiendo. Bueno, vamos a ayudarte, vamos a colaborar. Pero no es para, esta vida no es para que la vivas como cualquier mortal. Si una palabra de Dios se te presentó, es para que vivas conforme a su diseño. No te vayas de acá con la cabeza, no, si estoy enojado, el pastor dijo esto, aquí dijo aquello, dijo lo otro, lo mismo los que están ahí. No se trata de lo que yo digo, se trata de lo que Dios te quiere llevar a vivir. Salí de acá para vivir acá. Porque acá es donde ya te puso, donde te posicionó y no hay peor cosa que vivir contra naturaleza. Estamos siendo trasladados a la dimensión Cristo. Amado, no se trata de que te arrepientas de cosas malas. Arrepentimiento no es arrepentirse de cosas malas. Arrepentimiento es arrepentirse definitivamente. No es de lo que moralmente yo considero que es malo o bueno. Todos tenemos principios y valores morales. Yo puedo perdonar a un asesino, capaz que vos no. Porque son parámetros quizás morales. Pero arrepentimiento no habla de las cosas malas que tengo que dejar de hacer. No habla de parámetros morales, amados. Y ese fue el micrófono, no yo. Nos arrepentimos de ser participantes de una naturaleza que atenta contra el diseño de Dios. De eso es lo que nos arrepentimos. De no oír la palabra que nos renueva la mente para producir un avance de lo eterno en nuestros días. Familia, no hay predicación más incómoda que esta, pero no hay palabra que va a producir más fluir del Espíritu en vos que esta. Y a mí no me interesa tener una congregación llena de gente. A mí me interesa. Vengan, sí, que se llene, no hay problema. A nosotros nos interesa que el Espíritu fluya en vos, que la vida del Espíritu sea una realidad en vos. Que la vida del Espíritu sea una realidad en vos, en tu familia, en tus hijos, en los hijos de tus hijos. Que no se detenga el avance de lo eterno en tu casa, en tu familia. Queremos ver vidas, familias transformadas, familias definidas en Cristo, familias que tienen que volver a reformarse en algunos casos. Sí, no hay problema, pero la reforma tiene que ver con salir de un estado y volver a un estado en el cual nunca más voy a volver a un ciclo de vida. Nunca más vamos a estar estancados. ¿Y que no va a haber discusiones? Sí, puede haber discusiones, pero se resuelven en el sí, el amén en Cristo. Somos participantes de la naturaleza divina para producir el avance de Dios en la tierra. Yo oro al Padre para que si no te acordás, pero que te lo deje afirmado en el Espíritu. De eso se tratan los procesos de madurez, de avance, de quitar los obstáculos para reposar en lo que somos, salir del estar tenso, porque es una vida que no te dieron. Y si sos joven y recién estás comenzando en el camino del Señor, si sos niño en Cristo, por más que seas grande en edad y recién estás comenzando en el camino del Señor, qué bueno que esto lo resuelvas rápido, que salgas para que no se te endurezca el corazón. Amados, la paz de lo que somos como humanos no se compara con el reposo de lo que somos en Cristo. Es incomparable.
Necesitamos ser renovados, procesados, para disfrutar de lo que verdaderamente somos. Acá no estamos para hacerte perder tiempo. Acá no estamos para hacer arengas y que vos te vayas feliz, pero incompleto, sin vivir en la plenitud del Padre. A mí no me importa que la garganta se me rompa, los cantantes, los músicos, que le quede tendinitis en los dedos, amado. Estamos para que la vida de Cristo se reproduzca. Si hay algo que me está sacando de los lugares donde Cristo se está produciendo, ¿qué hago ahí? Arrepentimiento. Arrepentimiento es la oferta de Dios de vivir bajo la soberanía de un amor no conocido, de un amor que es conmovedor, de un amor que es transformador, de un amor que es desbordante. Un amor conmovedor, transformador y desbordante. De eso se trata el arrepentimiento. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, y esta es una palabra que la traemos, la pasamos la cruz y la traemos para todos los que estamos acá y los que están en internet y los que están al alcance y los que salieron del enojo y pasaron por ahí, se dieron cuenta que no es enojo de Dios, sino que es romper una estructura que no permite disfrutar de su plenitud. Dice el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Él lo aclara, dice, esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues no había venido aún el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu ya vino. Y es una propuesta de que en tu interior corran ríos de agua de vida. Esto no va a ser por sugestión, esto va a ser por entendimiento. Yo te voy a pedir que hagas ahí tu oración. Aquellos que están acá, amado, mirá, vos le podés mentir a cualquiera, pero no le podés mentir al Espíritu Santo. Ustedes músicos, ustedes cantantes, la realidad, le pueden mentir a cualquiera. Vos, Martín, allá, los que están en la puerta, le pueden mentir a cualquiera. Pueden venir con su mejor pilcha, con su mejor traje. Yo puedo venir con mi mejor ropita de predicador. Yo puedo tener el mejor sonido, el mejor micrófono. Los que están ahí en internet, como están a la distancia, pueden decir lo que quieran, pensar. Podemos dibujar la que queremos, pero al Espíritu no le podemos mentir. Y la cara lo demuestra. Y el escáner del Espíritu lo demuestra. Nosotros podemos decir, no, pero yo, amado, yo te quiero decir ahora, y esta es una palabra para todos los que estamos en este lugar. Huí de las pasiones pecaminosas. Huí. No se trata de, bueno, pero la gracia soluciona todo. Huí. Porque te está frenando, está deteniendo el fluir del Espíritu. Y al primero que se lo digo es a mí. Fernando, huí. Jóvenes, huyan. Porque no fueron diseñados. Adultos, huyan. No fueron diseñados para estar a la altura de un simple humano. Fueron diseñados para ser la plenitud de Dios en la tierra. Y eso se tiene que manifestar para que vivas con gozo constante, con paz, con mansedumbre. Los que critican, dejen de criticar. Los que se enojan rápido, dejen de enojarse rápido. Los que sacan conclusiones apuradas, dejen de sacar conclusiones apuradas. Los que son chusmas, dejen de ser chusmas. Los que son fornicarios, dejen de ser fornicarios. Los que están en vicios, dejen los vicios. Porque es un momento en el cual el Espíritu está convocando a la iglesia a la pureza de su vida, a la pureza de su santidad, a que seas lo que Él definió que seas. Y van a venir tentaciones, sí. Van a venir situaciones, sí. Pero hoy el Señor convoca a su iglesia y dice lo siguiente: oíste que fue dicho, pero yo digo, dice el Señor, pero yo digo.
hasta hoy lo que pasó, pero hoy hay una propuesta de ingresar a un tiempo de vida, de gracia, de verdad, de pasión, de desborde de mi naturaleza en y desde ustedes, del río de agua de vida que empieza a fluir. Así que hacé tu oración ahí donde está. Si alguno necesita arrodillarse, si alguno necesita sentarse, si alguno necesita venir acá, yo no tengo problema. El que venga acá oraremos por él. Hacé lo que sea necesario. Pero hoy, es más, si los músicos no tienen que tocar, no me importa, ponemos música de allá. Pero no me importa la canción, no me importa lo que hagamos, me importa que todos estemos en la misma sintonía del Espíritu, para que el Espíritu definitiva y verdaderamente me pueda hacer ser lo que Él dijo que soy. Si hay rencor en tu corazón, si hay odio, si hay bronca, si se te viene la cabeza de un hermano o una hermana, salí de ahí. Salí de ahí. Si hay en tu matrimonio, en tus hijos, salí de ahí. Tu enojo, que no te saque de aquello para lo que Dios te diseñó. Amados, salgamos, es el momento. Si tenés que orar de la manera que ores, no es un momento para ser pasivo. Los pasivos no viven la vida del Espíritu. Los que viven la vida del Espíritu son los que toman decisiones, resuelven en su corazón, resuelven en su interior que lo que el Señor propone es superior a lo que nuestra mente nos está diciendo. Pero me gustaría que todos tomemos la decisión. Señor, yo me arrepiento. Acá nadie se haga el santurrón, porque yo soy el primero que se pone de frente adelante del Señor y le dice: Señor, me arrepiento. Resuelvo, Señor, que lo que vos hablás, que lo que vos decís, que lo que vos proponés es superior a mis pasiones, a mi entendimiento, a lo que yo creo. Esta es la vida del Espíritu. Es una vida de santidad. Es una vida de amor puro. Es una vida de verdad. Es una vida en la cual fluye y fluye y fluye y fluye su renuevo. Es una vida en la cual Él no condena. Él no está condenando a su iglesia. Él no está trayendo condenación. Él está trayendo limpieza. Él está trayendo purificación. Él está trayendo entendimiento. Él está trayendo revelación de sí mismo. Cristo se está revelando a su iglesia. Cristo se está revelando a su iglesia. Cristo se está revelando a su iglesia. Espíritu de Dios, rompe toda ligadura con fornicación. Rompe, Padre, toda ligadura con vicios. Rompe toda ligadura con pornografía. Rompe toda ligadura con sodomía. Rompe toda ligadura con homosexualidad. Rompe toda ligadura con inmoralidad sexual. Rompe toda ligadura, Padre. Sea quebrantada toda ligadura con chusmerío. Toda ligadura, Señor, toda ligadura con pecados ocultos. Señor, todo pacto que hayamos hecho que esté deteniendo, pactos con las tinieblas que estén deteniendo el fluir de tu Espíritu, Señor, identificala en nosotros, ponela delante de nosotros, ponela delante de nosotros, porque sabemos que si la expone el enemigo va a ser para condenarnos, pero vos la exponés para que seamos verdaderamente libres, para que renunciemos, para que ya no tomemos agua que este sistema nos proporciona. Señor, el agua de la queja, el agua de la manifestación adánica, el agua del enojo contra el propósito de Dios. Hay personas que tienen que solucionar, y el día es hoy, la noche es hoy, que solucionar enojos que tienen con Dios, enojos que tienen porque no les permite, según esas mentes, ser felices, y nunca entendieron que lo que Dios les habló es de salir de ese lugar para ser plenos. Señor, te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por haber menospreciado tu palabra, por haber menospreciado a tu iglesia, por haberte menospreciado, Señor, por haber dicho que es más importante lo que yo digo que lo que vos decís. Señor, tráenos claridad, que tu perfecto amor nos invada. Amados, los que estén definidos van a experimentar una cuota mayor de amor. Salí del rencor. Yo declaro libre a todo aquel que hoy define salir del rencor,
salir del enojo, salir del abandono. Lo declaro libre en el nombre del Señor. Libre en el nombre del Señor. Todo aquel que edifique será recompensado en la edificación. Señor, salí al encuentro de todo lo que en lo oculto no nos permite fluir. Y que tu amor, Señor, que es tan conmovedor, que es tan transformador, que es tan desbordante, se manifieste claramente en nuestros corazones. Si hay corazones de piedra, Padre, manifestate. Que ninguno se pierda, porque es hasta que todos lleguemos, Señor. Es hasta que todos lleguemos.